¿Qué decía el eugenismo? El eugenismo afirmaba que las clases, que los pobres en Occidente eran retrasados mentales y que por lo tanto los pobres no debían de gobernar, no se les debía dar el voto, no se les debía dar derechos ciudadanos a los pobres, porque eso iba a causar un colapso social. Como eran retrasados mentales, a la hora de votar iban a votar pura tontería y esto iba. Lo que estaban haciendo era producir un argumento pseudocientífico para borrar los logros modernos de la democracia occidental. ¿Okay? Esto empieza a suceder después de las revoluciones de 1848. Entonces, 1848, probablemente no les hablaron casi nada de esto en la escuela, porque es otro tema que se ha suprimido de nuestra educación. Pero 1848 es el año más importante de toda la historia. Este es el año en el que Occidente se enfiló ahora sí definitivamente en la dirección de la democracia. Porque ustedes saben que si bien le debemos mucho a la Revolución Francesa fue derrotada en 1815, cuando le dieron cráneo a Napoleón. Y a partir de 1815, los tres grandes poderes represivos y totalitarios de Europa, que eran Rusia, Austria y Prusia, se unieron en una cosa que llamaron la Santa Alianza para tratar de patearnos de regreso al medioevo. Pero se habían sentado en un polvorín y ese polvorín estalló en 1848, ya los europeos ya no se aguantaron, y en 1848 estallaron revoluciones en toda Europa. Prácticamente todas las grandes ciudades europeas vieron revoluciones en 1848. No se lo pueden ustedes ni imaginar. A lo que más se parece esto es a 1968 o quizá 2020, cuando hubo revueltas y manifestaciones en todo Occidente simultáneamente. Pero esto fue muchísimo más grande. Esto fue disparos en todos lados. Y las aristocracias europeas se asustaron muchísimo en 1848. Sintieron que todas sus cabezas iban a rodar. Y aquí es cuando realmente nace el Occidente moderno, porque por asustarse tanto empezaron a hacerle concesiones a los movimientos revolucionarios que estaban pidiendo parlamentos, cartas de derechos, constituciones, separación de iglesia y Estado, libertad de expresión, libertad de prensa, etc. Entonces empezaron a hacer concesiones, los gobernantes cambiaron su forma de hablar. Esto es lo más importante. Aquí cambia la gramática política de Occidente. A partir de este momento, los gobernantes de Occidente entendieron que tenían que por lo menos fingir que eran liberales o les iban a cortar la cabeza. Entonces, cuando cambia la gramática política de Occidente, ya se puede presionar desde abajo a los gobernantes para forzarlos a delatarse como hipócritas o a hacer las reformas que la gente está pidiendo. Y poco a poco fuimos empujando, nuestros abuelos fueron empujando para que se fueran extendiendo garantías cada vez a más gente, a más categorías de personas, se fuera volviendo universal el sufragio, etcétera. Se fueran volviendo más responsivos los parlamentos, todo esto. Cuando esto empieza a suceder, a partir de 1848, estas clases gobernantes hipócritas, porque cambiaron su manera de hablar solamente para quedarse en el poder, empezaron a buscar la forma de darle la vuelta al problema. Y la estrategia que encontraron fue precisamente el eugenismo. Porque dijeron, si podemos establecer esta pseudociencia que diga que los pobres son retrasados mentales, y el argumento era que eran retrasados mentales porque no tenían suficiente sangre germánica, entonces podemos echar para atrás con este argumento pseudocientífico todo el avance democrático. Y eso fue lo que trataron de hacer, y lo empezaron a tratar de hacer a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se invirtió muchísimo dinero en esto. Las grandes fortunas de los grandes industriales estadounidenses, gente como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Watson de IBM, invirtieron muchísimo dinero en fortalecer el movimiento eugenista. Se empezaron, gracias a estos ríos de dinero, se empezaron a crear cursos sobre eugenismo en las secundarias, en las universidades. Y para cuando llegamos a las primeras décadas del siglo XX, esto ya se estaba institucionalizando
hubo un juicio muy importante. ¿Te estás poniendo nervioso otra vez? Hubo un juicio muy importante en 1924 en Estados Unidos, un caso en la Suprema Corte de Justicia que se llama Buck versus Bell, búsquenlo en Wikipedia, en donde fue un fraude, desde de principio a fin fue un fraude, para que la Suprema Corte declarara que las esterilizaciones forzadas eran legales cuando una persona salía relativamente baja en un examen de IQ. Los exámenes de IQ fueron popularizados por estos eugenistas, tergiversados y popularizados por los eugenistas, porque el que los inventó no era eugenista, era Alfredo Binet, que era todo lo contrario. Pero ellos manipularon estos exámenes, los tergiversaron, y la Suprema Corte falló en 1924 que era legal esterilizar a la gente a la fuerza, o si no, encarcelarla hasta que pasara su periodo reproductivo. Mucho antes de que lo hicieran los nazis en Alemania, en Estados Unidos, cientos de miles de estadounidenses fueron o descasados, o esterilizados a la fuerza, o encarcelados por ser supuestamente retrasados mentales. Y como les digo, la ideología de esto era que los presuntos retrasados mentales de las clases bajas estaban en esta condición porque no tenían suficiente sangre alemana. ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué era esto popular en la clase gobernante de Estados Unidos y de Gran Bretaña y otros países europeos que no eran Alemania? Esto tiene que ver con la estructura de la aristocracia occidental, la aristocracia europea. Cuando el Imperio Romano Latino, cuando la estructura política del Imperio Romano Latino se va desmoronando hacia finales del siglo V, los que se quedan con lo que habían sido las provincias occidentales del Imperio Romano son estas aristocracias castrenses militares alemanas. Y entonces todo el estrato de hasta arriba de Europa Occidental se vuelve alemán. Entonces son visigodos aquí, ostrogodos y luego también lombardos en el norte de Italia, francos en Francia, Países Bajos y Alemania, en lo que ahora es Francia, Países Bajos y Alemania, anglosajones, y luego que era una fusión de dos pueblos alemanes, y luego también normandos en lo que son las Islas Británicas, y más al norte escandinavos, todos germánicos. ¿Okay? Y luego Carlomagno, que era un rey alemán, conquista casi pues, muy buen cacho de lo que había sido el Imperio Romano Occidental, y en ese momento el Papa León III dice, este es el momento, y corona a Carlomagno Sacro Emperador Romano y revive el Imperio Romano como un asunto germánico. Entonces, todos los aristócratas en Europa y también en Estados Unidos se concebían a sí mismos como herederos de una tradición germánica, descendidos de alemanes. Entonces les encantaba esta teoría de que la sangre alemana era lo que volvía a uno apto para gobernar por ser supuestamente más inteligente. Como les decía, todo esto sucede primero en Estados Unidos. En Estados Unidos los gringos fueron pioneros de todos estos precedentes legales para oprimir a la gente con argumentos eugenistas y con fraudes de tests de inteligencia. Y de hecho, las leyes de Nuremberg de Hitler de 1935 fueron moldeadas en los precedentes legales que se habían innovado primero en Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto para contestar tu pregunta? Porque la gente que nos gobierna hoy en la posguerra son descendidos del sistema creado por los eugenistas. A los eugenistas nadie los quitó y los eugenistas no perdieron la Segunda Guerra Mundial. Perdió Hitler, pero no los eugenistas. ¿Okay? Y Hitler no perdió porque los eugenistas que gobernaban Estados Unidos y Gran Bretaña lo derrotaran. A Hitler lo derrotaron los soviéticos. ¿Okay? Los gringos y los británicos no comenzaron ni siquiera a planear la invasión por Normandía, sino hasta un par de meses después de que había quedado perfectamente claro que los nazis ya habían perdido la guerra contra los soviéticos y que los soviéticos iban a avanzar hasta el Atlántico. Esto se descubrió, esto lo entendieron después de la batalla de Kursk. Si ustedes leen historias de la guerra, les van a decir que el pivote es la batalla de Stalingrado.
Es posible que sea cierto que todo se había perdido después para los nazis después de la batalla de Stalingrado, pero en el calor de la guerra nadie entendía eso. Todo el mundo pensaba, los nazis, los soviéticos y los aliados occidentales, todo el mundo pensaba que los nazis todavía podían llegar a Moscú por Kursk, y no fue sino hasta después de la batalla de Kursk que los soviéticos cambiaron de una postura defensiva a una postura ofensiva y empezaron a avanzar contra los nazis. Y en ese momento, 2 meses después más o menos, fue que empezaron apenas a planear la invasión por Normandía los eugenistas occidentales. Y se quedaron en el poder. Obviamente conquistaron un pedazo de Europa, y para eso fue la invasión por Normandía, no fue para derrotar a Hitler, sino fue para negarle algo de Europa a los soviéticos. Y cuando estudias lo que hicieron los gringos en Alemania, queda muy claro cuál era la verdadera ideología, porque se suponía que iban a desnazificar Alemania. Y lo que hicieron, denunciado por uno de los responsables de desnazificar Alemania, que escribió un libro entero para denunciar esto, lo que hicieron fue regresar a los nazis al poder en Alemania, después de la guerra. Y no solamente ahí, vistieron a los fascistas de distintos países de democristianos y los regresaron al poder. Todo esto con operaciones muy bien financiadas por la CIA. La CIA misma se volvió un nido de nazis. Todo esto lo tenemos documentado en el website o en mis libros, si quieren ver la documentación después, porque es muy importante que no me crean. Pero la CIA se crea en 1947 con una ley que se llama The National Security Act, la Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y esa ley, perdón, el tema aquí no es la ley, el tema es cómo estaba compuesta la CIA. Rapidísimo. Reinhard Gehlen había sido general de Hitler, había sido el responsable de Fremde Heer Ost, que eran los ejércitos orientales de Hitler, los que pelearon contra la Unión Soviética, donde se hicieron las peores cochinadas de la guerra. Y este Reinhard Gehlen era responsable de obtener información de los enemigos capturados por las fuerzas de los nazis. Torturó a muerte, creo que a 2 millones de personas, los mató de hambre y torturó a muchos otros de otras maneras para obtener información. Y cuando termina la guerra, este monstruo le dice a los gringos, porque lo agarran, le dice a los gringos, yo les puedo recrear todo el sistema de inteligencia de Hitler, tengo toda la información de quiénes son los agentes y dónde están en unos tubos que escondí. Y los gringos le dicen, órale, y lo ponen a trabajar. Y la CIA nace como la organización Gehlen, que son decenas, por lo menos decenas de miles de nazis y colaboradores nazis, que era toda la infraestructura de espionaje de Hitler en Europa Oriental. Así es como arranca la Agencia Central de Inteligencia. Esto documentado por el historiador Christopher Simpson en 1988, con documentos obtenidos gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense, y luego corroborado y aumentado por documentos adicionales que fueron liberados gracias a otra ley que es el Nazi War Crimes Disclosure Act, que es una ley posterior. Es obvio que si los gobernantes de Estados Unidos consideran lógico y moral crear su propio sistema de inteligencia absorbiendo a la gente que dirigió Shoah, pues obviamente que no podemos esperar de estos gobernantes, que además, se me olvidó un detalle muy importante, en 1954, el gobierno de Estados Unidos, que era el verdadero jefe de Alemania Occidental, le dijo al gobierno de Konrad Adenauer, le dijo, la organización Gehlen ahora va a ser tu agencia de espionaje. Y entonces Alemania Occidental, la Alemania que se suponía que era democrática, que era occidental, que estaba aliada con todo el proceso de Occidente libre, etc., esa Alemania recibe en 1954 a la organización Gehlen, a este nido de nazis, y se convierte en el Bundesnachrichtendienst, que es el equivalente de la CIA en la Alemania federal, en la Alemania occidental. Bueno, no podemos esperar de esta gente que hizo estas cosas una política pro-israelí.
No podemos esperar eso. Tampoco podemos esperar que combatan realmente el antisemitismo. Por supuesto que dicen nunca jamás y cooperan con la construcción de museos del Holocausto, etcétera, porque por supuesto que siempre es propio y gramático llorar por los judíos muertos, porque esos son los buenos judíos para los antisemitas, ¿no? Entonces, claro que les construyen museos a los judíos muertos, pero el antisemita, el que nunca defiende es al judío vivo. Entonces, por supuesto que lo que ha venido sucediendo en la posguerra y todo esto que estamos viendo ahora es la maduración de una serie de políticas que han puesto en marcha estos mismos eugenistas en la posguerra, porque han venido gastando dinero y moviendo fichas sobre el tablero geopolítico para preparar la destrucción del Estado judío. Y este proceso ahora ha madurado mucho. Han ido adoctrinando a los jóvenes en las universidades estadounidenses durante décadas. Los han hecho pensar que la forma de ser una persona moral, un izquierdista bueno que defiende a los pobres, que lucha contra la opresión, etcétera, que el símbolo de toda esa lucha son los árabes palestinos y de hecho convirtieron a los árabes palestinos en una especie de pasaporte. Entonces, tú puedes tener distintas opiniones, pero si tú no estás a favor de los árabes palestinos en contra de Israel, eso te identifica como un traidor a la causa de los justos, de los izquierdistas, buenistas, justos, woke, etc. Esa posición no se negocia, la tienes que además publicar, todo el mundo está esperando que publiques cuál es tu posición sobre el conflicto árabe-israelí para que entonces sí te identifiquen como uno de los buenos. Ese adoctrinamiento se ha hecho con mucho cuidado, yo lo viví en las universidades de Estados Unidos, vi cómo lo estaban haciendo. En las últimas décadas, en las últimas 2 décadas y media, esto se ha hecho sobre todo con dinero enviado por Qatar. Qatar se ha vuelto el principal financiero de las universidades de élite en Estados Unidos, que es donde está este problema más agudo. Y Qatar, pues como ustedes saben, es el centro de la yihad internacional, ¿no? Y es un gran aliado de la clase gobernante de Estados Unidos. En Qatar está la base militar más importante de Estados Unidos en Oriente Medio. Ahí está el cuartel de CENTCOM, de Central Command. Y esa alianza y la presencia de esa base militar en Qatar es nuevamente diagnóstica de dónde está la ideología del sistema que nos gobierna. Porque vayan al mapa y vean lo que es Qatar. Se los recomiendo, es una lección muy importante. Qatar es una pequeñísima península totalmente plana de arena. Diminuta, del tamaño de New Hampshire. No sé cuál sería el comparativo aquí, pero New Hampshire es uno de los estados más pequeños de la costa este de Estados Unidos. No se puede defender. Es imposible de defender. Y tiene las reservas de gas más grandes del mundo, lo cual lo vuelve una suculenta probadita para cualquier poder regional que se lo quiera comer. Entonces, la única forma que tiene Qatar de existir como un estado independiente o pseudoestado independiente es con una base militar estadounidense ahí emplazada. Lo cual quiere decir que si los gobernantes, este es un argumento lógico prístino, lo van a poder ustedes examinar. Esto quiere decir que si los gobernantes de Estados Unidos quisieran cambiar la política exterior de Qatar, lo podrían hacer en un segundo. Y la política exterior de Qatar ha sido financiar a Hamas, financiar a Hezbollah, financiar a los distintos grupos terroristas que ahora están peleando en Siria, aliarse con la hermandad musulmana, etc. Si esta no fuera la política de la gente que gobierna Estados Unidos, ya habrían forzado a Qatar a cambiar su política, de la misma forma como fuerzan a Israel a tener una respuesta disque proporcionada y a firmar ceses al fuego y a salirse del Líbano y a salirse de Gaza, etc. ¿Okay? Entonces, si le pueden hacer eso a los israelíes, con creces podrían controlar la política exterior de Qatar, lo cual quiere decir que la política exterior de Qatar, que es una política yihadista, es precisamente lo que quieren los gobernantes eugenistas de Estados Unidos, que son los mismos eugenistas que produjeron el movimiento nazi alemán. ¿Okay? El movimiento nazi alemán fue una consecuencia de las inversiones que hicieron John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Watson, etcétera, para crear el eugenismo alemán, que es un hijo del eugenismo estadounidense, y luego convertir eso en el nazismo alemán. ¿Por qué estamos viendo un renacimiento del antisemitismo?
porque es el mismo antisemitismo de siempre, simplemente lo vistieron de antisionismo para que la gente tuviera una excusa gramática que disfrazara su antisemitismo, pero es el mismo antisemitismo de siempre, es el mismo enemigo de siempre, y entre tanto los occidentales no entiendan esta estructura, nos van a destruir igual que la vez pasada, y lo vamos a sufrir no nada más los judíos, sino todos los occidentales, porque los antisemitas, desde que eran greco-macedonios, desde que eran romanos, inquisidores, zaristas, nazis o yihadistas, la meta siempre es la esclavitud de todos los occidentales. Por supuesto que como meta principal y primaria siempre tienen el exterminio del pueblo judío, porque ellos saben que los occidentales aprendimos a luchar por la libertad del pueblo judío, pero no se van a detener ahí. Y entonces la receta para luchar en contra de esto es comunicarnos con nuestros hermanos occidentales y que ellos entiendan que luchar por sus propias libertades es lo mismo que luchar contra el antisemitismo, es la misma lucha. Y lo que tenemos que hacer es recordarles la experiencia que todavía está fresca en la memoria histórica de los occidentales, que es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 5 y 6 millones de judíos en lo que llamamos Shoah, y murieron además más de 64 millones de no judíos. Los mataron los mismos antisemitas. Y los antisemitas esclavizaron a cientos de millones de otros no judíos, de otros goyim. Esta es la estructura que le tenemos que comunicar a nuestros hermanos occidentales y urge que lo hagamos, urge que invirtamos los recursos que tenemos, los que estamos combatiendo el antisemitismo, antes de que sea demasiado tarde.